un ejercicio para hacer, hacer las composiciones o leer las composiciones en la obra. Eso fue lo que se hizo el día de ayer. Es una previa nada más, solo era para practicar, para una tarea que se iban a tener que es evaluada. Pero esa viene después, esa, para la otra semana se la voy a colocar ya habilitada en el aula virtual y se lo voy a avisar en el grupo de Facebook. Lo que hay que hacer es, si no estuviste en la actividad, hay que trabajar lo mismo que he hecho yo, de glosarles las composiciones, ya sea en PowerPoint o en Jamboard. Eso es para ir practicando. Bien, entonces, sobre la escultura barroca, hay varias vertientes. La mayoría toma como punto de inicio el tipo de escultura que se desarrolla en Italia. Bueno, no hay problema ahí, quien me reporta. Está bien. Entonces, de Italia pasan al resto de Europa las influencias sobre la escultura. Entonces, en escultura acá eh, vamos a tener estas dos diapositivas con datos sobre qué es lo que se desarrolla a nivel general en el barroco. En Italia es el clasicismo el que predomina y la figura de Gian Lorenzo Bernini es pues la que más vamos a ver, o sea, es como el que marca la referencia para mucha de la escultura que se realiza. Eh, Se busca hacer como si fuese una distribución teatral con la escultura. No es solamente que se pone la escultura así como en el periodo renacentista, que era para ser vista de frente. La parte de atrás no tenía mayor eh, punto de interés. Pero en la escultura barroca que se hace en Italia, pues la composición es helicoidal. Eso significa que la obra se puede observar desde diferentes puntos de vista alrededor de ella. Entonces ese es como el referente. Eh, la, la sobrecarga, ya sea de detalles o de elementos así como muy visuales en ella, que puede ser texturas, es lo que le da el carácter de barroco. También el movimiento, que parece que si las telas estuviesen o fuesen movidas por un viento fuerte, parece como si están siendo sacudidas. Esa es característica del barroco. Y bueno, esto entonces lo revisan luego despacio. Los materiales, básicamente lo que les acabo de explicar, más lo que vamos a ver aquí. Esta es la primera obra que revisamos, es de Gian Lorenzo Bernini y trata como temática Dafne y Apolo. Si recuerdan, este es un mito, lo vimos bastante despacio en la historia 1, que ya llevaron conmigo, acerca de la explicación que los griegos daban al fenómeno de evaporación. La ninfa Dafne representa el agua y Apolo es el sol. Entonces, cuando el sol toca el agua, se evapora y deja el árbol, la hoja, la rama. Entonces, eso es el mito que se entiende acá. Eso es contenido, es otra cosa que quiero que vayamos como poniendo atención. Cuando en el examen les pregunto características de la obra, ahí me van a hablar de la obra, no me tienen que hablar del barroco en general, sino de la obra. Uno de los aspectos de interés es el tema, y el tema es el contenido, es lo que nos dice la obra, es el tema que trata, es de lo que habla, pues. Eso es uno. La otra es la parte técnica. En la parte técnica yo les digo, miren, aquí Bernini nos demuestra el virtuosismo técnico en la obtención de texturas, por ejemplo, diferenciadas para cada elemento de la composición. Es una composición helicoidal, lo que significa que la pieza puede ser vista desde diferentes puntos de referencia alrededor de ella y siempre nos va a mostrar un lado interesante. Como toda obra, siempre hay un punto focal, o sea, hay un lado que es el más importante, donde tiene más información. En el caso de lo que estamos observando, ese punto focal es este lado de la obra. Si nos movemos hacia el lado contrario, como si estuviésemos atrás de esta posición, también veríamos elementos de interés, cómo se ve que va corriendo, cómo la mano izquierda de Apolo toca
el vientre de Daphne y cómo se comienza a transformar ella en árbol. Eso se ve desde el otro lado, más a detalle. Pero el lado preponderante es este. Entonces, ese es el punto focal. O sea, la obra tiene un punto focal, pero puede ser vista desde todos los ángulos. Esa es la diferencia con la escultura renacentista, porque la escultura renacentista está hecha para ser vista de frente. No, la parte de atrás tiene detalle, pero pues no ofrece mayor interés. El periodo manierista es el que marca diferencia. Si recuerdan, vimos una obra de Gian Bologna en el que observamos igual que la composición era helicoidal, o sea, era hecha así, como si estuviésemos girando alrededor de la obra y en dirección ascendente, hacia arriba. Vean el brazo de ella, eso nos da dirección. Entonces, esa sería como la manera de hacer la lectura de la obra. Me dicen a veces, mire, pero ¿por qué me puso tan poca nota en esta que era de desarrollo? La pregunta dice, ¿cuáles son las características de la obra? Y me ponen, es una pintura que trata de una leyenda. Y eso es todo. O sea, eso incluye contenido e incluye técnica. Pues por eso es que las notas no les van bien. Ahí en la retroalimentación dice, eh, no se respondió completamente el ítem. O sea, no se respondió completamente. Apenas se comenzó a decir algo. Y hay quienes dicen bastante, pero no tocan el aspecto que se debe. Entonces hay que poner atención con eso. Igual, si les digo contexto, si les digo, por ejemplo, cuál es el contexto de esta obra, ustedes no me tienen que hablar de Dafne y Apolo, no me tienen que mencionar nada de eso. El contexto es la contrarreforma católica, es el absolutismo monárquico. Ese es contexto. O sea, estamos hablando de la parte social, económica, política alrededor de la obra. Entonces, si me dicen el contexto, es una obra que trata de Dafne y Apolo, un mitos con el que trataban de explicar el fenómeno de la evaporación. Y ese es contexto, no, eso no es contexto, esa es descripción de la obra o características formales de la obra. Incluye contenido y también incluye técnica, pero son dos cosas diferentes. ¿Está claro eso? Sí, Bien. Silic. Silic. Bueno, muy bien, gracias. Avanzamos entonces. Acá les muestro sobre lo que les decía hace un momento. Cuando hablamos de barroco, uno es movimiento, segundo es la característica de lo helicoidal y otro es la cantidad de detalles, o sea, la información visual. La información visual es detalle, es volumen, es sombra, es luz, es textura, es color en el caso de una pintura, por ejemplo. Pero en el caso de la escultura, bueno, si es escultura polícroma, el color también va. Pero en este caso, vean la cantidad de detalle, vean el pelo, parece que efectivamente se está moviendo. Esa es una de las habilidades que mostraba Bernini al tratar el mármol, cómo el cabello pareciera que efectivamente tiene vida, se está moviendo. El de ella igual, está en movimiento. El giro también de ella, la sacudida de las manos, como intentando liberarse de Apolo, y las manos que se abren convirtiéndose en hojas y ramas. Eso también esto nos dice que es barroco, es una carga bastante grande de información visual o detalle, es otra palabra con la que nos podemos referir a ella. Hay un dato también que es sobre en lo que resalta Bernini. A él se le da el mérito de ser el primer escultor que retrata, a decir de los especialistas, la carne. ¿Y a qué me refiero con carne? Es la piel, es el músculo. Y mira, los griegos hacían esto mismo, sí, pero no le agregaban tanta polimentación, no había bueno, sí había diferencia, pero no tanta como le coloca Bernini a la diferencia de materiales. Y un aspecto que ya vamos a ver en otra de las obras, que es cómo los dedos
aprietan el volumen muscular, aprietan la anatomía superficial. Ustedes ya están viendo anatomía, pues entienden de eso, ¿verdad? Que es músculo, que es anatomía superficial. Y como esta, pues se percibe naturalista a partir de ciertos movimientos que tiene, que no son forzados. Entonces, en este caso, pues es eso lo que sucede. Voy a ver la siguiente. Esta también es de Bernini. Es el rapto de Proserpina. Si recuerdan el caso de Proserpina, pues ella se la secuestra Hades y se la lleva a su reino, que está en el Tártaro, está bajo tierra. Y entonces ella pues la tiene retenida en ese lugar. Ella es hija de la diosa de la naturaleza y entonces el tiempo que la madre la busca y llora la pérdida, el, el clima cambia, se enfría, los árboles pareciera que mueren, los ríos se congelan, los animales se esconden. Entonces, eso representa el invierno. Luego de pues, una aventura que, según algunos mitos, relatan, hace la madre de Perséfone, Proserpina, perdón, ella logra sacarla. Y entonces la naturaleza renace y florecen de nuevo las plantas, los árboles, el río fluye de nuevo, los animales otra vez están a la vista. Entonces es un mito que nos habla acerca del clima. Entonces, ella no quería irse, ir a ese lugar oscuro, era casi como decir, mire, se la lleva al infierno, o los infiernos de los que hablaban los griegos y los romanos. Entonces ella por eso está tratando de escaparse, llora de hecho, porque se la están llevando a la fuerza. Y podemos ver ahí otra vez el, eh, el movimiento, el movimiento helicoidal. Ya les voy a mostrar otro ángulo. Como la pieza es bastante compleja en cuanto a equilibrio, entonces Bernini coloca en la parte inferior, acá, a Cerbero. Cerbero es el perro de tres cabezas que, pues según el mito, evitaba que tanto entraran como salieran del tártaro. Entonces, aquí lo retrata, pero técnicamente ayuda a sostener la pieza. O sea, es una cuña la posición que tiene Cerbero ahí. Ahí podemos ver los detalles, ya en lo minucioso de las telas, el movimiento que se percibe también acá, el movimiento también acá de Proserpina intentando escaparse, vean el manotazo que pega en la cara de Plutón o Hades, y el movimiento de las barbas, de su cabello, pues todo es coherente, todo tiene movimiento. Aquí tenemos una vista de tres ángulos diferentes y entonces donde vemos que pues desde cualquier punto que lo veamos hay un lado de interés. De estas tres, ¿cuál les parece que es el punto focal? ¿Será este donde Cerbero lo vemos de frente? Este, donde observamos los rostros, o este donde también observamos rostros, pero solo observamos la lateralidad de Hades. Catherine y Stephanie dicen la de en medio. Y eso es justamente la de en medio, o la vista central, la frontal, perdón, es la que entendemos como el punto focal. Luego tenemos lateral derecho, lateral izquierdo. Y hay una vista posterior también, que seguro tiene menos interés, pero no es que no lo tenga absolutamente no, sino que sí tiene algo de interés, pero es menor que esos que vemos acá. El sentido helicoidal, creo que aquí se puede leer mucho mejor. Vean, siempre hay un brazo levantado que nos dice la dirección del movimiento. Acá. Ahí está, rapto de Proserpina. Eso es lo que les decía hace un momento. A Bernini se le pues da el mérito de ser el primero que hace esto. Observan ahí cómo
al apretarla a ella, al tomarla con fuerza y levantarla, entonces los dedos se presionan la anatomía superficial, que es piel, abajo de la piel, acuérdense, hay músculo. Entonces este tejido blando se hunde y cede a la presión que se está haciendo sobre ello. Entonces, eso es algo completamente novedoso y es lo que se denomina virtuosismo técnico. Bernini pues era muy bueno en esto. De hecho, a él se dice también que no solamente la parte física, lo observable a nivel físico o fisiológico, sería en este caso, lo hizo él, sino también hay otros aspectos que tienen que ver con las sensaciones del cuerpo, cómo se exterioriza a través de la obra la sensación del cuerpo, logra captar lo que el cuerpo está sintiendo. O sea, no solamente es que se está riéndose porque está feliz, no, es que cómo el cuerpo también nos muestra esa sensación. Y eso lo vamos a ver con la obra siguiente. Este es el éxtasis de Santa Teresa, también de Bernini. Este es un conjunto escultórico, es un altar básicamente, en el que tenemos en la composición un retablo escultórico, bastante arquitectónico acá en el centro, y en los laterales tenemos estos relieves. Esta ventana de acá, donde estoy señalando con el puntero, es esta ventana de acá es esta. O sea, él coloca en un escenario el tema principal, que en este caso es el éxtasis de Santa Teresa. Y los que están ahí, pues ellos están atestiguando lo que percibe la santa en ese momento, que está, digamos, como en comunión con Cristo. Quiero que vean acá esto de cómo se lograban hacer los efectos visuales. Si yo me ubico parado acá, al frente del altar, hasta acá, hasta donde puedo llegar, porque hasta el altar, donde está la mesa, el altar o el ara, hasta ahí definitivamente que no puedo llegar. Pero sí puedo llegar hasta acá. Entonces yo me paro aquí. Entonces yo puedo observar esta perspectiva. Acá no, casi no se nota, pero acá pierde naturalidad. Pero si la veo desde el centro, entonces la voy a ver de esta manera. Igual la del otro lado, vemos monjes acá, que parecer franciscanos. La bóveda, las columnas, el intercolumno también que hay acá. Todo eso se percibe a detalle y pareciera que efectivamente está ahí, que no es solo un relieve, pero si la obra la viéramos de frente, les aseguro que los puntos de fuga no corresponden. O sea, la pieza está fuera de una composición ordenada para ser vista de frente. Se puede ver desde el lateral, o sea, desde acá. Yo me paro aquí y observo. Esa observación la hago desde un punto de vista bajo. O sea, yo no estoy acá. Aquí, si fuera aquí, mi línea de horizonte estaría a esta altura. Pero en toda la composición, mire, pero el punto, perdón, la línea de fuga está aquí. Porque aquí pasa esto que pareciera que es el suelo y ahí tenemos a la Virgen. No, no solamente depende de eso. Si estamos ubicados acá, el punto focal está más bajo. Acuérdense que el punto focal siempre está a la altura de nuestros ojos. Entonces, es probable que lo encontremos, la línea de horizonte la encontremos acá. Acá, línea de horizonte. A partir de la línea de horizonte, entonces observamos todo en perspectiva. En este caso, ¿verdad? Si sacamos el punto de fuga, probablemente el punto de fuga esté más arriba. No esté sobre la horizontal, sino que esté un poco más arriba. Pero son efectos que se hacían. Acuérdense del trampantojo. Es algo que comenzó a hacer en el Renacimiento y que se utilizó también en el barroco con bastante frecuencia para mostrar justamente un engaño al ojo y que se vieran los edificios o las decoraciones más naturales. Bien, eso en cuanto al conjunto completo. Bueno, otra cosa antes de pasar. Esta escultura no es policromada, significa que el material que vemos es el material con el que fue construida, mármol blanco, que es lo común para la época, pero hay diferentes tipos de mármol y eso lo vemos acá en este altar. Vean las columnas, un mármol verde jaspeado,
Tenemos otros elementos por ahí de mármol, diferentes colores. Aplicaciones en bronce, color de metal como oro, por ejemplo, plata. Y pues lo que es elementos que todavía persisten del Renacimiento, pero con curva. Parece que el Renacimiento son rectos, en el Barroco no, siempre hay curva. Bien, hasta acá hay preguntas. ¿No? Pues estamos bien, ¿verdad? Bien, de esta obra se dice bastante. Bernini tenía una relación bastante buena con el papado, o sea, que era muy amigo del papa de turno, con altos clérigos también. Y pues él entonces tenía bastante posibilidades de pintar para los líderes del cristianismo católico en la región de España, perdón, de Italia. Entonces, los temas religiosos los va a hacer bastante. Así como hizo la plaza frente a la Basílica de San Pedro, pues igual, las esculturas o los altares que están dentro o en otras iglesias siempre de Roma. Entonces, esta es una de ellas y se refiere a Santa Teresa. Santa Teresa en su geografía describe que ella tiene eh, una comunión con Cristo, o sea, con Dios. Ella se entra como en oración y a partir de la oración ella tiene sensaciones extraordinarias acerca de la cercanía de Dios y ella las escribe. Hay, bueno, datos sobre eso, sobre cómo ella describe esas sensaciones, pero Bernini, acostumbrado a retratar la carne, lo relativo a ella. Entonces, él la retrata, pero de una manera diferente. Sí, es un éxtasis. Pero para que me entiendan de qué trata, uno de los mecenas de esta época, luego de haber visto la obra, dijo, si eso es un éxtasis espiritual, yo ya los he tenido antes, porque no es algo espiritual lo que está mostrando ella, es algo carnal, algo físico. Entonces, eso era característico de él. Eso es lo que colocaba cuando convertía el placer, perdón, la experiencia espiritual en un placer físico. Y así se percibe en la obra. De hecho, otro dato, según los relatos, era o describía la, la santa que era como si una flecha le atravesara el corazón. Pero si se fijan, el ángel tiene una flecha, pero la flecha está apuntando hacia abajo. Eso sería la zona del vientre. No está apuntando al corazón. Entonces no está hablando de otra cosa. ¿Regañaron a Bernini por eso? No. ¿Por qué? Porque es que era Bernini. Bernini tenía mucho poder gracias a esos apoyos de gente muy importante en Roma. Entonces, ya vamos a hablar acerca también de algo más que hizo Bernini, pero eso es lo que le permitió, pues, tanto tener mucho trabajo en el contexto religioso para la iglesia, como también libertad en cuanto a creación. Abordó temas que otros escultores no lo hicieron. Bien, eso a nivel de contenido y un poco de técnica también por lo de la elaboración de la carne. Pero en contenido, pues eso, trata de la Santa Teresa. Ahora, a nivel técnico, ahí podemos ver ese exceso de información visual. Acuérdense, información visual puede ser textura, volumen, color y un largo, etcétera. En este caso es las telas. Ven cómo se retuercen, se doblan, se arremolinan también por ahí en el cuerpo de ella. Acá, hay un pie, es el otro. Las manos en símbolo del amor universal. Y ella pues en éxtasis. Bueno, y la tela vean que pareciera como si la están sacudiendo, como si se está moviendo. Ahí tenemos detalles.
¿Preguntas? ¿Todo bien? Esperaría que sí, ¿verdad? Ustedes sí están viendo el partido. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. No, muy bien. Entonces, seguimos. Ese es otro de esos conjuntos escultóricos que hizo Bernini. Acuérdense que en el barroco también hablamos de teatralidad, o sea, los espacios compositivos se tratan como si fuese un escenario. Entonces, en este escenario tenemos el punto focal, que es la Beata Ludovica, aquí. Luego tenemos estos rostros con alas. Acuérdense que los rostros con alas en el barroco pues se identifican con serafines o querubines de manera indistinta. O sea, no es que hay una clasificación. Estos son serafines, estos son querubines. De hecho, no tienen la forma ni de ninguno de ellos, pero pues con una evolución de los amores o de los putis que se utilizaron en el Renacimiento, pues entonces acá los toman y les dan ya nombre de querubín y serafín. Esos son los que aparecen acá. Y hay una pintura que nos habla también acerca de pues la visitación, me parece que es esta. No, perdón, es la visitación, es la convivencia entre María, el niño y una mujer más. Okay. Y otros pequeños amores en la parte superior de la obra. Luego vamos a la figura de la Beata Ludovica Albertoni. Y ahí tenemos otra vez lo mismo que hizo con el éxtasis de Santa Teresa. Ese es otro éxtasis, lo que también está colocando acá. Entonces, Bernini de esta manera representaba esas experiencias religiosas. Pero seguramente que no es eso de lo que se hable exactamente. Vean el exceso de movimiento. ¿Ven? Mucho movimiento. Pues mire, pero parece que no se está moviendo. Pues da una sensación dinámica. Pareciera que efectivamente sí está moviendo, al menos la cabeza, las manos. Pero la tela tiene muchos dobleces. Esos dobleces significa que se está moviendo. Eso es lo que, la percepción que nos da. Bien, hay detalles. Vean los dientes, la lengua, los ojos abiertos. Se dice, bueno, no sé, estatuas y temáticas también. Muy bueno. Bernini es bastante hábil, era muy, muy hábil. Tuvo la venia de la iglesia para poder hacerlo, pero acabamos con, bueno, ya después de estábamos con uno de los problemas que había con Bernini. Esta es otra obra que retrata un tema religioso. Javier dice, ¿esas esculturas están hechas de una sola pieza o hay uniones? Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Fíjense que en general salen de un solo bloque, pero obras como esta es un conjunto escultórico, significa que son dos piezas diferentes. Las alas son agregadas con ensambles, los brazos, en algunos casos los brazos también son colocados en la pieza y luego se trabajan de manera que no se observe la unión, pero son ensambles. Es igual. Estas sí se van tallando hacia pulso, digamos. Vean, decir así como que a pulso no entiendo muy bien. Como es piedra, hay que esculpirlas. Ahora, para esculpirlas parten de diseños previos. Los diseños están hechos en papel y en maqueta. Hacen maquetas o figuras en pequeño formato para entender la obra y proyectar algunos problemas que pueden tener a la hora de la ya elaboración o construcción.
Entonces, hay herramientas como por ejemplo los compases, que esos ayudan a que no se haga a pulso, así entre comillas, la pieza, sino que se toman medidas y a partir de eso se va utilizando un canon, por ejemplo, o se van comparando las partes de la escultura. Por lo demás, no hay ningún otro equipo que intervenga en la elaboración, más que puras herramientas. Estos escultores, bueno, Bernini, su taller era el que se hacía, eran bastante buenos con el manejo del material. O sea, lo hacían ver diferente y tenían un poco más de contenido también. Pero vamos a pasar a esta. Esta es el martirio de San Lorenzo, el martirio de San Lorenzo. Según la geografía de él, fue colocado sobre una cosa como asador, unas rejillas con, donde se le colocó fuego para quemarlo. Según la geografía de él llamó a sus captores luego de un rato de estar al fuego, y entonces les dice que, que lo giren, o sea, que le den vuelta, porque le dice, este lado ya se coció. Y entonces era una broma en medio de la tribulación que estaba pasando. Y no se tomaban bien ¿cómo se llama? Los verdugos pero básicamente eso es lo que retrata acá, el momento en el que les dice que lo giren, que le den vuelta para que se siga quemando. Según algunos relatos también relativos a este santo, al momento de quemarlo, el olor en el lugar pues no era carne quemada, sino que era más bien como otro tipo de aromas, como florales, lo que se persigue. Bien, ¿preguntas? Si no, pues entonces pasamos acá. Ah, bueno, eso bien, hay más y más todavía y para que vean otros detalles, pero pasamos a esto. Este es un retrato, es un busto escultórico de Constanza Bonarelli. Era una de las damas como más conocidas en la época en Roma, muy influyente, esposa de alguien también muy importante económicamente hablando y con cercanía también para la iglesia. Y pues lo que se cuenta de ella tiene que ver con el lado oscuro de Bernini. Bernini lo vemos y la obra de él pues es como que muy, muy buena, pero él como persona no era especialmente un modelo a seguir. Y fíjense que él no es el único, porque otro de los personajes que vamos a ver también acá es el Caravaggio, o Miguel Ángelo Merici da Caravaggio. Él tampoco era una joyita, como decimos en buen salvadoreño, o sea, era alguien complicado que se metía cada tanto en problemas legales. Uno de esos problemas que pues, algunos biógrafos recogen es que participó en el asesinato de alguien, pero hablando de Caravaggio. Entonces, él, Caravaggio, como Bernini tenían una vida como muy intensa y que afectaba a otros. Entonces, en el caso de este busto, pues los biógrafos recogen que Constanza estaba casada con alguien, pero al mismo tiempo tenía pues un romance con Bernini. Y pues Bernini sospecha que ella pues está con alguien más, y ese alguien más resulta que él hace como que se va, dice, mira, voy a Florencia porque me han llamado, se va, pero lo que hace es una trampa, o sea, él regresa para ver qué encuentra, y resulta que encuentra, según ese relato, a Constanza con el hermano, o sea, con el hermano de Bernini, y entonces se arma una batalla campal en la que pues salió bastante mal el hermano de Bernini. A Bernini, digamos que se puso como incontrolable y pues hubo mucho escándalo. Pues le pusieron la queja al Papa por lo que había sucedido, porque lo llevaron preso. Y el Papa pues dijo, bueno, saquen, no voy a hablar con él. Entonces hubo como una amonestación verbal
nada más, y lo dejaron libre. Al hermano lo expulsaron de la ciudad, o sea, lo mandaron al destierro. Y a Constanza la metieron presa también unos días. También se cuenta, y aquí difieren las versiones de esto, algunos dicen que fue algo que intentó hacer y otros biógrafos dicen que fue algo que hizo, y es haber enviado a uno de sus sirvientes a que cortasen, que hirieran el rostro de Constanza, o sea, que hiciera cortes en la piel para que le quedara cicatrices. Entonces algunos biógrafos dicen que lo hizo, que es lo que se cuenta, pero otros dicen que no, solamente envió a alguien, pero que no logró materializar pues el daño que se iba a hacer. Entonces ahí va un poco lo complicado que eh, era Bernini. Eh, y tenía ese tipo o sea, se descontrolaba fácilmente. Muy buena la obra, muy buen trabajo, pero como persona era muy complejo. Eh, Luego, hablando de la pieza, ese era el contenido, ¿verdad? El de Constanza. Luego, sobre la pieza, pues mencionarle que a la misma usanza de Bernini, resulta que encontramos que la figura no está vestida de gala. Esta es ropa interior y está abierta. Entonces, lo que nos retrata eh, Bernini acá es un momento íntimo. Es como si ella se acabase de levantar o tiene poco de levantarse y todavía no está preparada para recibir gente de manera pública. Entonces, eso también nos lo dice el peinado. Este no es un peinado muy elaborado, es eh, simplemente acomodado el cabello. Entonces, pareciera que ella se acaba de levantar. Mira, bien. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ¿qué más sobre la obra? Sí, ¿alguien iba a decir algo? Bien, entonces, ¿qué más sobre la obra? Bueno, retrata a una mujer joven. Ya les decía, la temática es sensual. Vean, ella está a tres cuartos de perfil, así se llama esta posición, tres cuartos de perfil. O sea, no está viendo ni de frente ni de un lado, está viendo hacia en medio, del lateral y del frente. Esa es una pose que se considera muy estética, muy agradable. Y bueno, la desnudez entonces del cuello, parte del pecho, los labios entreabiertos, el cabello sin ordenar. Nos dice entonces que ella está retratada, pues como les mencionaba, eh, como dentro de su espacio íntimo. No está, no es una escultura como para el público. Los ojos son grandes, son claros. Esto si recuerdan, lo vimos en Historia 1 cuando hablamos acerca de la escultura del periodo imperial. Se marcaban los ojos, ¿cómo se dice? Se grababan de manera que nos simularan el color. Mientras más profundo era el agujero acá, significa que el ojo era más oscuro. Pero si el ojo era claro, solamente se marcaba acá. Entonces nos dice que los ojos de Constanza eran claros. Déjame ver qué más. Ah, bueno, lo de los labios, se lo voy a mostrar acá en esta otra imagen. En esta. ¿Ve? Pareciera que ella va a decir algo. Están los ojos. Ya. Se ve la veta de material. Vean la textura. Piel, cabello. Piel por acá, cabello. Esa es otra que nos demuestra, es otra vista del mismo
busto nos demuestra que no es un retrato con mucha pompa de ella, o sea, como que era que iba para la calle, es como más íntimo. Vean, se alcanza a ver parte de los senos y ahí está. ¿Un comentario? ¿Qué nos parece la obra? Estas cicatrices tienen el Muy volumen. interesante que con pequeños detalles se puede contar la historia de la obra a través de sus pequeños detalles. Está bien, muy bien, gracias. ¿Qué más? Es más hermoso que los retratos romanos. Ese era uno de los también de las virtudes de Bernini en cuanto al trabajo técnico. La obra de él es bastante sensual y eso es lo que le da ese agregado que no tiene la escultura romana, los retratos romanos. Veamos, muy natural, interesante cómo trabaja Bernini. Muy bien, vamos a avanzar por acá. Ese es otro de los trabajos de Bernini que no necesariamente eran ya figura humana, sino que esto es, pues en parte, una aplicación de la arquitectura a un elemento decorativo, pues, simbólico, y es el baldaquino de la Basílica de San Pedro. Aquí el nombre, baldaquino de la Basílica de San Pedro. En fin de año pasan una misa, creo que en el 24 y en el 31, en donde se ve al máximo líder del catolicismo, al Papa, que da oficia la misa justamente desde acá. Ahí tenemos las columnas. Estas columnas, más que estructurales, son decorativas. A estas columnas se le llama columnas salomónicas también, eso apúntenlo. Columnas salomónicas. Y vean el sentido. ¿Cómo se llama ese sentido así que sube y baja? Helicoidal. Muy bien, gracias. No debe olvidarse ese tema. Cuando hablen de columnas salomónicas, no se les debe olvidar lo helicoidal. Esa es la clave ahí para entenderla. Dentro de un año van a estar haciendo, esperaría yo, investigaciones sobre arte colonial. Entonces, el arte colonial, que eso es acá en América, hay bastantes columnas salomónicas, como esta. Bueno, aquí ya Genesis ha puesto también helicoidal. Bueno, ahí tenemos más datos. Al fondo, en el ábside de la basílica, acá tenemos este elemento que se alcanza a ver ahí al fondo. ¿Ya? Este es un altar. Ahí tenemos el detalle. Ahí está. Como siempre, la idea teatral, ¿verdad? La parte de la luz, los elementos colocados como si fuese una composición teatral, básicamente. O sea, eso es lo que vemos acá con esto. Y la sobrecarga de información, vean, volumen, textura, en este caso color, el color dorado o el color bronce, que es lo que vemos por acá, corresponde a eso, a color. Aquí lo podemos ver con mayor detalle todavía. Ya. Bien, creo que estamos con Bernini y pasamos a la pintura. No sé si hay alguna pregunta, duda. No, licenciado. Bien, gracias. Bien, Yo tengo una pregunta. a ver. ¿Podría considerarse que el barroco es como una influencia o como algo así como el hijo o algo así del horror vacui que había en el románico? ¿Se podría decir eso? No, hijo no, porque si decimos que es el hijo, así entre comillas, es porque hay una relación directa, algo que hereda de manera directa.
En este caso, ¿no? Hay una brecha entre el horror vacui y el barroco, que son gótico y renacimiento. Y si hablamos de renacimiento, es 400, 500 y el manierismo. Entonces, son alrededor de 200 años de distancia en tiempo y pues no es horror vacui. O sea, no podemos utilizar el término para referirnos a esto. Y tampoco decir así como que es una influencia directa. Obviamente, la palabra directa. De manera indirecta, sí podríamos conectarlos, pero no se acostumbra a hablar de horror vacui o de influencia del horror vacui acá, sino más bien la cantidad de detalle tiene que ver con la contrarreforma, con los decorados que pedían, las nuevas reglas dentro del cristianismo católico para la obra escultórica. Pues eso sería una explicación. Ok, gracias. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, sobre la pintura, mencionarles que dentro de las manifestaciones que vamos a ver acá, o más bien los géneros que se van a cultivar acá en el barroco, se mantienen los temas, la parte religiosa, la nobleza, el papado también, o los altos clérigos. Aparecen en algunas zonas, no en Italia, sino en el norte, lo que se llaman cuadros de género o costumbrista. Eso no vamos a ver mucho aquí en Italia, pero sí en los Países Bajos, por ejemplo, en Flandes, ahí sí vamos a ver bastante de esto. Y, la iconografía religiosa, eso es lo otro. ¿Y por qué? Porque resulta que los principios que rigen al cristianismo lo llevan a que haga más decorado, más imagen para las iglesias. Entonces, eso es lo que hace que se llene tanto y por lo tanto aumenta la iconografía. Bueno, no me voy a detener tanto en lo que tiene texto porque pues luego ustedes lo van a leer ahí, pero básicamente lo que ya les he estado mencionando. De esta diapositiva, por ejemplo, solo mencionar la luz, la sombra. Estos dos elementos son importantes para la construcción de la pintura en Italia porque acá hay un género que se desarrolla, que es la pintura tenebrista. Y se le llama así porque la idea es que genera un poco de temor, de desconfianza al observar la obra, como que algo va a suceder por el ambiente oscuro en el que se colocan los personajes. Entonces, ese es como el aspecto más a rescatar de la pintura eh, aquí. Vamos a ver, ahí van a tener algunos datos siempre sobre las temáticas, la mitológica, la religiosa y la histórica. Esos son como los datos importantes. La mitológica se refiere a que va a tomar mitos griegos y romanos para tema. La histórica se refiere a elementos en los que se retratan algún tipo de evento, como por ejemplo una rendición de una nación, un tratado de paz, por ejemplo, pues eso es lo que retoma. ¿Qué más? Las escenas dentro del ambiente monárquico también, es decir, escenas del rey con su familia, y retratos también, retratos del papa con sus sobrinos, en algunos casos hijos también, porque algunos papas, luego de las reformas que hubieron, que prohibieron que tuvieran hijos, sucede que hay algunos que ya adultos, ya mayores, se convierten en sacerdotes, entonces ya tenían familia. Dejan, se supondría, la vida religiosa pues, para dedicarse a otra. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, la muerte es otro tema importante acá. Hay un tema que se llama el acaba de escapar. Memento mori, perdón. Memento mori. El memento mori o se traduce como recuerda que morirás.
Entonces, esa es la razón de ser del tema de la muerte dentro de la pintura barroca. O sea, normalmente calaveras, cráneos, huesos que aparecen en las obras. Esa es una referencia al memento mori, o sea, recuerda que vas a morir. A eso se refiere el símbolo que está por ahí. A nivel de España no voy a detenerme tanto porque la escultura acá la pintura, perdón, es religiosa y vamos a ver un tema específico sobre eso. Así que hasta ahí. Flandes es otro lugar también. Flandes correspondería a un tipo de pintura más o menos diferente a la que se desarrolla en Italia. En Italia es el tenebrismo del que ya les estaba hablando. La utilización del oscuro y la luz para generar la idea esa como de temor. Pero en Flandes, en los Países Bajos en general, resulta que hay más color, hay menos elementos dentro de esos contextos oscuros. Entonces, eso lo vamos a ver también ahí despacio. El tenebrismo, entonces, es uno de los primeros recursos que se van a utilizar para hacer la obra barroca, el barroco italiano. El tenebrismo sería la utilización del claro oscuro para la realización de una obra. Y eso nos va a mostrar las imágenes como que están en la noche. Eso es lo que se vería, eso se refiere al tenebrismo. Algunos de los artistas que pusieron en práctica, Caravaggio, eh, José Rivera, Dan Coster, Georges de Latour, todos ellos trabajaron tenebrismo. Algunos lo hicieron siempre, o sea, toda su obra, y otros lo hicieron con más despacio. Este personaje es otro, como lo fue Bernini, bastante problemático. Es Michelangelo Merici da Caravaggio, o el Caravaggio, como se le conoce, o solamente Caravaggio. Resulta que él, igual, según sus biógrafos, o encontraron más bien, que tuvo problemas legales, se le acusó de muerte, y algunos dicen de muertes, y él pues era como que andaba huyendo, se andaba escondiendo, y en esos lapsos, ¿qué pasaba? Cuando se lograba estabilizar un poco más, pintaba, hacía bastante pintura, mucha pintura de retrato también de él, y toca los temas religiosos, los temas mitológicos también. Un dato también con él es que, a diferencia de Bernini, pues él no tenía la protección de los poderosos. Entonces, eran las razones por las que él se movía bastante, andaba como si estuviera huyendo. Bien, si les digo que esta obra es tenebrista, ¿se entiende de qué les hablo? ¿Alguien que me explique? El uso de los claroscuros, licenciado, porque veo que se parece mucho a los que utiliza Rembrandt en sus obras. Ujú, ¿está bien? ¿Alguien más? Quizás sea una reunión, porque los cuatro personas estaban hablando. O Mm, parece que no está acusándolos o algo así, porque ah, tienen sí, hay un soldado. ujú, correcto, pero ya vamos a ver un poco lo del contenido. Rodrigo dice exaltando la luz sobre las sombras. Más bien sería no exaltando, sino utilizando la luz como el elemento principal dentro de la obra, porque es a través de ella que el escenario ¿qué sería? Se ilumina, se muestra a nuestros ojos. El resto se mantiene en oscuridad. Acá. Entonces, eso es tenebrismo. Entonces, veamos una obra como esta y decimos, vamos, es tenebrista. Debemos siempre revisar el autor también, porque algunos autores, aunque la obra pareciera, no se catalogan como tenebristas. Bien, ahora sobre la obra, podemos dividir en los cuadrantes. Entonces tenemos que la mayor cantidad de peso visual está ubicado ¿dónde?
¿Dónde? Están midiendo ya con El cuadrante inferior izquierdo. cuadrante inferior izquierdo, sería este, muy bien. Derecha de la obra sería esta, inferior izquierdo, me dicen por acá también. Esquina inferior izquierda, bien. La mayoría lo percibe igual. Inferior derecho, bueno, ya casi nos empatan. Estamos 2-3. Pero la mayoría dice que es acá, donde está la mayor cantidad de peso visual. Ahora, ¿diríamos que la obra está equilibrada o no? Creo que sí, sí. ¿Sí está equilibrada? Aunque la mayor parte de información de peso esté hacia uno de los extremos. Bien que sí, Carlos. Tal vez no, dice Rodrigo. Bueno, resulta que sí está equilibrada. Acuérdense que lo que equilibra una obra también son los opuestos. Este con este. ¿Ya? Este y este. Igual que este, con este amplio espacio oscuro, se compensa con este espacio, digamos, un poco oscuro. Ya, entonces, ¿hay una composición clásica? Sí, se Alison, porque otro cuadrante lo equilibra. Muy bien, siempre acuérdense, veámoslo así cruzado, en diagonal. ¿No? Bueno, estos elementos nos generan un tipo de composición diferente a la composición clásica, que es la que les consultaba. No hay composición clásica ahí. No podemos encontrar un triángulo en la obra, a no ser que digamos, ¿cómo no? Mira, aquí está, aquí para acá, aquí hay un triángulo. No, porque en medio solo queda este personaje que está de espalda, o sea, ni siquiera es el que tiene mayor interés dentro de toda la obra. Entonces, eso sería. Pero ver, eso dice sí porque el otro cuadrante está equilibrado en la ventana y dice que está en la composición clásica. No, no hay composición clásica acá. Vamos a hablar de composición en L. ¿Ven? Mire, pero esa L está al revés. Sí, puede estar al revés, puede estar al derecho, como decimos, pero se habla de una composición en L. Normalmente las composiciones en L también las podemos tomar como composiciones diagonales. ¿Y dónde está la diagonal? Pues aquí. Acá. A pesar que esto nos llama más la atención, vemos estos elementos, hay algo que atraviesa la obra en dos sentidos. Acá hay luz, acá hay oscuridad. ¿Ya? Invertido, dice, triángulo invertido. No, no hay. Bien, cuando hacemos esto, estamos hablando de que de una descripción técnica o de contenido. Técnica. Muy bien, gracias. Igual acá hay génesis técnica, muy bien. Eso debemos saber identificarlo. Cuando hablamos de historia del arte y vamos a revisar obra, debemos siempre pensar en esas dos dimensiones, contenido, técnica. Lo mismo sucede en el barroco, lo mismo en el gótico, lo mismo en el románico, lo mismo en el prerrománico. La diferencia es que ahora está como más ordenado, pero durante toda la existencia de la Edad Media para acá, siempre ha existido contenido en la obra. Ahora es como que nada más como que está más ordenado. Bien, eso círculo verde es el punto focal, es un poco amplio, pero representa todos los elementos de los que la obra está centrándolo para ser observados. Okay. Luego hay otro elemento. Bien, ese sol nos va a representar la luz. Y la luz entra en vertical, en diagonal, en zigzag. ¿Cómo entra la luz? Diagonal. Diagonal. Muy bien, en diagonal. Eso lo debemos de aprender. Vean la sombra siempre
porque la sombra nos va a ayudar a detectar si la imagen que estamos viendo tiene una luz lateral izquierda, lateral derecha o cenital. Cenital significa que está sobre nuestras cabezas. Eso sería cenital. Luego lateral izquierdo, derecho y también. Pero pocas veces vamos a encontrar una obra que tenga iluminación, digamos, todas las figuras son iluminadas y no tengamos una fuente de luz. En el barroco necesariamente tiene que haber una fuente de luz, al menos en el pictórico. Entonces siempre pensemos de dónde viene esa luz que ilumina la escena. ¿Esa qué sería? La línea de horizonte. Muy bien, gracias. La línea de horizonte está a la altura de ¿qué? En nuestra vida cotidiana, ¿a la altura de qué está la línea de horizonte? Nuestros ojos. Muy bien. Génesis también dice nuestros ojos. O Génesis dice nuestros ojos. Exacto. Entonces, nosotros estamos ubicados acá a la altura de Cristo, que es el que acaba de entrar acá. Por eso a ellos los vemos de arriba hacia abajo. ¿Ok? Ahí está. ¿Preguntas acá? No, licenciado. Bien. Bien, ¿qué representan estas líneas adicionales que les he colocado? No las puse en el anterior para evitarle un poco ¿cómo se llama? La confusión, porque sería un montón de líneas acá. Pero estas líneas están en la obra también. Estas nos ayudan a entender si la obra es más vertical que horizontal. Yo hacía a ojo, viendo la obra, después decir, miren, la obra es más horizontal. Hay un predominio mayor de líneas horizontales que de verticales. Entonces, la composición es estable, transmite ¿cómo se llama esto? Tranquilidad. Acuérdense, todas las composiciones que están mayormente horizontales nos transmiten sensación ¿de qué le dije? Qué barbaridad. Tranquilidad, muy bien. Y las verticales también ya se las mencioné. Tranquilidad. ¿Correcto? Dinamismo. No, no hay dinamismo. Bien, también Guadalupe y Vanessa dicen tranquilidad. Y cuando son verticales, tampoco se mueven. Y las horizontales no nos presentan una obra muy dinámica, es una obra bastante estable. Pero las líneas verticales también son estables. Esas, no, sin embargo, nos están diciendo algo más. Eso no es, ¿qué sería? No es tranquilidad, sino que es estabilidad en sí misma. O sea, la obra se siente estable cuando hay más en líneas verticales. Entonces, eso nada más se los colocaba acá como un extra, pero si llegamos hasta acá está bien. Pero también hay otros. Los artistas hacen bastante énfasis pues, en la composición. Que hay algo acá, que hay una imagen más que no sé. El tema o el contenido, eso no hemos hablado, ya vimos la parte técnica. El contenido se refiere al momento en el que, porque la obra se llama La vocación de San Mateo, es el momento en el que Jesús entra a la casa de Mateo y lo señala. ¿Ve? Está apuntándolo con su mano. Y los que están alrededor, primero que ven acá, que está de espalda a nosotros, casi que se levanta de manera abrupta. O sea, algo no está bien, alguien ha entrado que no está invitado. Está presto a levantarse. Luego, los que están junto con él, algunos dicen este es un retrato, ese que vemos acá, hay bastante énfasis en él. Este que está acá y este otro personaje están señalándolo a él, diciéndole, mire, él es como que le digan, ¿quién es el recaudador de impuestos? Dice, él es, lo están señalando y él lo que está haciendo es contar.
acá. Entonces, eso es el tema, ese es el título de la obra. Acuérdense que muchos de los apóstoles, según el relato bíblico, no es que por ánimo llegaron pues a ser un discípulo, sino que fueron invitados. Entonces, esto es uno de ellos. Por eso se llama la vocación de San Mateo. Y bueno, ya luego lo que vimos. Bien. Esta obra, pueden decirme ustedes, mire, allí sí definitivamente hay una composición clásica. Y les digo, no, no hay composición clásica. ¿Cómo no? Me van a decir, mire, aquí está una línea, aquí hay otra línea más, y aquí hay otra línea. ¿Ya? ¿Lo observan? Sí, ¿verdad? Pero resulta que la obra esta más bien corresponde a un desarrollo diferente. Solo déjenme colocar acá bien las animaciones porque me parecieron todas de un solo. A ver. A ver, sí, ahí tenemos la composición. Que hablábamos acerca de las lateralidades. Miren, vertical, horizontal. Vertical, horizontal. ¿Es una composición en forma de qué? L. Muy bien, es una L. Y por lo tanto, si hay una L, significa que la composición, podríamos decir también, es diagonal. Acá. ¿Qué más dice? ¿Qué les dice? Es muy curioso cómo cambia la ropa de los personajes dependiendo de cada momento artístico. Sí, y hay una razón hay una razón por la cual sucede. Y es que de esa manera la gente que observaba la obra se sentía más identificado. No es como que veían bueno, la ropa no tiene nada que ver con la de nosotros. Es como nos sucede ahora en una experiencia en la que nos digan una pintura de Cristo y nos digan, miren, Él es Cristo. Y lo veamos vestido con jeans y con camiseta. Entonces, bueno, qué bien, anda la moda, y es más fácil que lo logremos captar y que logremos entenderlo. Ahora, quizá es un poco exagerado el ejemplo, porque en la práctica lo que haríamos es, en el contexto religioso en el que hemos crecido, verlo como algo malo, como algo que no es correcto. Pero pues es algo que sucede, se cambia la ropa dependiendo de la época para que la gente lo acepte más rápido, lo entienda pues más rápido. Bien, entonces seguimos con el Baco enfermo. Y bueno, ¿cómo sabe que está enfermo? Resulta que el tono amarillento de la piel nos dice que tiene problemas de salud. Okay. Entonces vamos allí ¿cómo se dice? Al motivo moralizante de la obra. O sea, ¿por qué hace la obra? Bueno, para enseñarle un poco de moralidad a la gente y enseñarle que hay cosas que no deben hacer, como por ejemplo la bebida. Luego la luz, ya les mencionaba, en este caso viene del lado lateral, lateral izquierdo, de acá, y baña toda la obra. Vean también este otro detalle, aquí. A ustedes les gusta hacer bodegones, ¿verdad? Las frutas son muy reales, dice Noemí, sí, muy, muy reales. Les preguntaba, ¿a ustedes les gusta hacer bodegones? Jamás, dice Guadalupe, más o A menos. mí sí me gustan. Muy bien. Resulta entonces que los bodegones aparecen en este periodo. De hecho, se comenzaron a utilizar así como lo observan acá. Es parte de una composición mayor y no son el punto focal.
Poco a poco se van a irse convirtiendo en puntos focales. Es cuando es el bodegón en sí mismo, ¿verdad? Pero cuando hay un tema alrededor, un tema principal, eso pues simplemente es para ambientar. Ahí. Bien, ese es otro también, Cristo con los discípulos de Maús. ¿Alguien me dice de qué trata? ¿Cuál es el tema? ¿De qué trata el tema? Veamos. Si no mal recuerdo, era sobre dos peregrinos, no sé sus nombres, creo que sí los menciona, pero yo no me los recuerdo. Iban como en una procesión ellos y en el camino se les apareció Jesús y comenzaron a charlar. Ellos no lo reconocieron en ningún momento, me recuerdo, y entonces comenzaron a charlar y así hasta que llegaron a un cierto lugar, creo, igual se sentaron a comer y todo, y nunca se percataron de que la persona con la que habían estado hablando todo ese tiempo era Jesús, hasta que uno se da cuenta. Creo que algo así es el relato. Sí, está bien, muy bien. Eso trata acerca de los discípulos que van desde Jerusalén, me parece, para Emaús, y pues un desconocido se les acerca. Y van justo lo que se menciona por ahí. Al momento que tienen que separarse, le dicen a este desconocido que se quede con ellos, que ya es hora de comer, que es tarde y pues que no es bueno que ande por la noche en los senderos. Entonces se reúne, se dispone la mesa y él hace la oración. Porque en el momento de hacer la oración y de hacer el partir el pan, o sea, hacer la bendición, entonces se dan cuenta los peregrinos que es Jesús. Y en medio de la sorpresa que tiene, pues simplemente desaparece. Eso es lo que relata el texto bíblico. En este caso, Caravaggio quiso representar el exacto momento en el que Cristo hace la bendición. ¿Ya? ¿Captamos bien el tema? Sí, está muy interesante porque me gusta mucho que a través de las imágenes se puede contar un momento histórico o también una narrativa muy buena. Muy bien. Vean solo para darles énfasis, espera que no me agarre es la herramienta. Vean ese personaje. Aparecen los surcos en la frente, como significa que los ojos los abrió hasta donde le fue posible hacerlo, y vean las manos. Agarra las sillas y está a punto de levantarse de la sorpresa, y este otro personaje abre los brazos, así como cuando alguien se asusta, ¿verdad? Y se tira el cuerpo hacia un lado o hacia atrás y abre los brazos en señal de sorpresa. Este otro, con extrañeza, apenas va saliendo de su sorpresa y observa quién es Cristo. Ahora, vean la imagen de Cristo. ¿Tiene barba o no tiene? No tiene. No tiene. Eso es común para esa época. Los Cristos barbilampiños, los Cristos que llamamos helenizantes, aquellos que representaban a Apolo. ¿No? No, sí. Bien, pues resulta que no. Que sea barbilampiño tiene que ver con algo más. Es un icono, es iconográfico eso. Resulta que las imágenes de Cristo resucitado se pintaban como mostrándole a él un poco más joven. Entonces, las pinturas del momento de la pasión, que sería desde la entrada de Jerusalén hasta que se deposita en el sepulcro, en todo eso, Cristo lo vemos como demacrado, lo vemos sangrado, lacerado, o sea, todo eso tiene que ver con el Cristo
que fue crucificado y que fue sepultado. Pero el Cristo que resucitó, ese no. Ese es contrario a esa iconografía. Entonces son dos iconografías diferentes. Por eso es que no tiene barba y bigote. Se dice que vuelve a nacer, ¿verdad? Con la resurrección. Él renació, volvió a nacer. Ahora bien, acá hay algo que a veces en el contexto del catolicismo, especialmente la gente mayor lo dice. Para la procesión del domingo de resurrección, muchos dicen que el niño ha resucitado, dicen. Y antes de decirlo, quizás no sé si quieren ayudarme ahí con el relato. ¿Quién me levanta la mano? ¿No? Bien. Entonces, el caso es que se dice que, o dicen más bien, las personas mayores, que es el niño dicen, el niño que resucitó al niño. O sea, Cristo es ahora niño, ha resucitado, ha renacido, o sea, es nuevo ahora. Entonces, ese es el icono o el símbolo que debemos entender de los Cristos resucitados. Acuérdense, este Cristo lo han visto los discípulos de Maús después de la crucifixión, o sea, después, más bien después de la resurrección. Ahí es cuando lo han visto. Entonces es un Cristo resucitado. Solamente en los Cristos resucitados vamos a ver eso, un poco menos de barba y bigote, en algunos casos sin barba y bigote. De ahí el Nazareno y todos los otros de los temas anteriores dentro del ciclo de la pasión de Cristo van a ser un poco más viejos, o van a ver, se pintan de esa forma o se esculpen de esa forma. Bien, muy cachetoncito, dice Génesis. Sí, es por eso mismo, ¿verdad? La idea de representarlo muy joven. Bueno, ahora vamos sobre la mesa, noten el bodegón. Entonces, así es como comienza a introducirse el bodegón en la obra, como un tema dentro de otro tema, pero con el tiempo va a pasar a ser un tema en sí mismo. O sea, el bodegón es una obra. Voy a dedicar mi tiempo, mi esfuerzo como pintor para hacer un conjunto de frutas sobre una mesa y diversos elementos alrededor. A eso se le llama naturaleza muerta. O sea, la naturaleza muerta puede ser un bodegón de naturaleza muerta. Se refiere a aquello que está fuera de su contexto natural. El caso de las frutas, por ejemplo, no están colgadas en el árbol, no están colgadas en las regaderas, como el caso de las uvas, sino que hay un contexto diferente. Entonces, a eso se le llama naturaleza muerta. También el caso de las aves, peces o pescados más bien, o cualquier otro tipo de elemento que es común en las cocinas o en las salas, esa pues se les va a denominar bodegones con el paso del tiempo. Bueno, ya lo tuvimos bastante acá. Composición. Bien, es bastante centralizada esa, pero no podemos hablar de ninguna composición clásica acá. No, no se percibe de esa forma que dice, mire, como no, ahí está Cristo y ahí tenemos también la mesa. Acá. Bien, luego le pasó al mouse, fíjense, se ha tenido. Bueno, usamos punto focal, la fuente de luz, y tanto diagonal. Fíjense que le voy a hacer una pequeña corrección aquí para que se entienda mejor. Ahí está. En esa dirección está la fuente de luz, es lateral, lateral izquierdo para nosotros. La luz es en diagonal que entra a la escena. Esto también se los comparo con la obra que veíamos de ¿cómo se llama esto? La vocación del apóstol que veíamos. Hay personajes que están de espalda, aquí hay uno que está de espalda, y en la otra veíamos también uno que estaba de espalda. Eso es porque la obra está compuesta sobre un centro.
Hay un elemento central y la figura humana, está distribuida alrededor. Ahí está. Bien, la muerte de la Virgen. Noten acá aún el tema. No estamos hablando del tránsito de la Virgen, el adormecimiento de la Virgen. No, Caravaggio habla de la muerte de la Virgen y a través de la muerte es que se opera ese tránsito de ella hacia el cielo. Entonces, en este caso, pues es una mujer que ha fallecido, está sobre una pequeña cama y los apóstoles alrededor de ella, pues lamentando el fallecimiento. Igual acá tenemos una mujer en primer plano, probablemente María Magdalena, y los demás pues alrededor de ella. Tenemos composición, punto focal y la iluminación. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Fácil. Sí, Muy bien. Si hubiese, ¿a qué no les estoy tomando en cuenta ahorita? Línea de horizonte, punto focal, líneas de fuga, porque eso creo que ya lo entendimos bien. Me estoy enfocando más bien en esos otros elementos que quiero que comiencen a observar, que son las composiciones diagonales. Bueno, el punto focal siempre lo vamos a ver, y la dirección de ingreso de la luz en la obra, o sea, cómo colocó el pintor la obra, la iluminación de la obra. Entonces, por eso no les he agregado lo demás, no crean que no pueda tener. Y acá, por ejemplo, no logro visualizar líneas de fuga, por lo tanto, el punto de fuga no lo voy a poder ubicar acá fácilmente. Línea de horizonte, sí. La línea de horizonte nos dice que estamos más o menos como a esta altura. Okay. Por eso vemos hacia abajo a ella sobre la cama, la estamos viendo desde arriba, y esto lo vemos desde abajo. Bien, la conversión de San Pablo. ¿Recuerdan quién es Saulo? ¿Quién me dice quién es Saulo? O San Pablo. Pero antes de llamarse Pablo, pues el nombre era Saulo. ¿Quién era Saulo? él Si mal no perseguía a todos recuerdo, los cristianos. No, continúa, Mexi. Perdón. Sí, exactamente, era el que perseguía a los cristianos. Muy bien, perseguía a los cristianos. ¿Y qué pasó con él? Me acuerdo que salió una vez en el desierto, no sé si a voz de Dios o un ángel fue que se le apareció y fue tal el esplendor que lo dejó ciego, hasta que se redimió y se volvió a la cristiandad, recuperando al mismo tiempo la vista. Muy bien. ¿Y cuál es la frase que le dicen después de tirarlo al suelo? Ese sí no me acuerdo bien, licenciado. Muy bien, alguien lo va a ayudar por ahí. ¿Cuál es la frase? Permítame que no alcanzo a ver acá aquí está el chat. Saulo, ¿por qué me persigues? Correcto, esa es la frase. Debemos acordarnos de esa frase, fíjense, porque son los que nos ayudan como a entender bastante de la situación en la que el pintor nos coloca la obra. El Saulo, ¿por qué me persigues? Es igual al Quo Vadis, es igual al Noli Me Tangere, es igual a Ex Te Homo. O sea, son frases que nos dicen algo de las obras. Entonces, en este caso es Saulo, ¿por qué me persigues? Ese es el reclamo. Y él entonces cae, en este caso de espalda, acá, según la versión de Caravaggio. Y pues él, vean cómo abre los brazos. Vean cómo abre los brazos, intentando pues, agarrar algo, tocar algo. Imagínense de repente ustedes van caminando, se caen y quedan completamente oscuras. Entonces lo primero que hace es tirar los brazos para tratar de tocar algo, o sea, ¿dónde estoy? Entonces ese justamente es el momento que retrata acá. Esa desesperación de verse ciego
y no encontrar nada cerca. De hecho, el caballo está a punto de pegarle una estocada por acá, una cos a él. Pero hay alguien más que detiene el caballo, ¿ve? Para apartarlo de él. Vean también que la ropa es romana. Aquí se ha representado bastante bien la usanza romana. Entonces, ese es el tema acá. Tenemos ahí la composición. Vean que la mayor parte de información visual está distribuida en una L. Dice, mire, pero ahí están las ancas del caballo. Sí, pero hay más interés visual acá. Las inferiores porque aparece el cuerpo de Saulo y la lateral porque está la cabeza del caballo, la pata y está el personaje que le ha detenido el caballo para apartarlo. Entonces acá, una composición en L significa que hay una diagonal compositiva también. Acá. Punto focal es bastante amplio, abarca justo lo que está más o menos entre los cuadrantes que les mencionaba, que es los dos derechos y el inferior izquierdo principalmente. Fuente de luz. Aquí tenemos fuente de luz. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se va entendiendo lo de la luz? ¿Sí logran observar ustedes la luz? Si les digo, miren, ¿de dónde viene la luz? ¿Logran observarla? Sí, Muy bien, La luz gracias. viene el segundo cuadrante, en la esquina del segundo cuadrante. Izquierda o derecha de la obra. Está como afuera. Izquierda o derecha de la obra. En la derecha. Nuestra derecha. Acuérdense que nuestra derecha es la que Sí, observamos. nuestra Izquierda derecha. de la obra, ¿no? Ajá. Así. Izquierda de la obra, correcto, muy bien. Así, de esa manera lo tenemos que hacer la lectura. Cuando hablemos de la izquierda o derecha de la obra, es como si nosotros estamos en la obra. Entonces, mi izquierda, en este momento, que es donde está el cursor ahorita, esa es mi izquierda. Pero si les digo la izquierda de la obra, entonces es este lado. Esta es la izquierda de la obra. Bien, fuente de luz. Y pasamos a esto. Acá les decía entonces, con el barroco es donde aparece este tipo de pintura, es un género que se va a agregar a los que ya existían, al del paisaje, al mitológico, el religioso, al histórico, el cesto de frutas, el cesto de pan, productos de la caza, de la pesca, una escena de la cocina, todo eso pues se va a convertir en lo que denominamos naturaleza muerta. Y les recuerdo, se les denomina naturaleza muerta porque se está utilizando elementos naturales, pero fuera del contexto de ellos, en el que, digamos, están vivos, así entre comillas. Las frutas están cortadas, un ave está muerta, por ejemplo, un pez ya no es un pez, ahora es un pescado, está en un cesto, por ejemplo. Ya no está en el contexto, o sea, el caso del pan es trigo procesado con levadura, entonces ya no es lo natural, por eso se le llama naturaleza muerta a los bodegones. Y bueno, y lo de bodegón tiene que ver con que el lugar donde se guardaban los alimentos era una bodega. Entonces a los elementos sacados de ese contexto, más bien en ese contexto, pero ya ubicados en una obra plástica, pues se les comenzó a denominar de esa forma, como algo de la bodega o del bodegón, y luego pues el bodegón es el que utilizamos a la fecha. Bueno, acá perspectiva no logramos alcanzar a ver, sin embargo, si existen los cuadrantes, ahí están. Podemos observar que la mayor cantidad de información está en los cuadrantes inferiores, tanto izquierdo como derecho. La parte superior está bastante vacía. A eso vacío le llamamos atmósfera. Esto es atmósfera. En términos
que serían, no sé si sería decir simbólicos o en términos, me escapó la palabra, como en términos en los que podamos entender dentro del contexto de la composición, decimos que la atmósfera hace que la obra respire. O sea, de manera simbólica hay aire alrededor y eso hace que las piezas no se consideren como muy apretadas en toda la obra. O sea, no es como que toda la obra fuera solo el bodegón, no, hay un ambiente, hay un espacio al fondo. Tenemos un punto focal siempre, que normalmente es el lugar donde está la mayor parte de interés. Aquí vemos que hay hojas hacia afuera, pero lo que más nos interesa es esto, el punto focal de la obra. De hecho, pudiese reducirlo un poco más, lo voy a mover acá. Y ubicarlo aquí. Permítanme. Acá. Ahí está. Ahí está el lugar donde se acumulan la mayor cantidad de frutas. La luz, hay también luz, sí. Hay también una dirección de la luz. Bien, ¿cómo estamos con el tiempo? Bueno, creo que hay chance que veamos algo más, fíjense, aquí porque a veces no tenemos un poquito más, pero eso es interesante que lo veamos. Ella es una de las primeras mujeres pintoras que que registra la historia del arte, es Artemisia Gentileschi, y pues ella se considera una pintora barroca, no es la única, hay más pintoras barrocas, pero el problema es para esta época, y bueno, lo ha sido durante lo largo de toda la historia del arte que hemos estado viendo, la mujer no es o no es protagonista en esto que tenemos del arte, no porque no lo haya sido, sino porque no se registró. O sea, no significa que no haya estado en los talleres de arte, los que hemos estado hablando en la Edad Media, en el Gótico, también en ¿cómo se llama otro? Renacimiento. No significa que no haya estado ahí. Voy a volver a presentar acá. Ahí está. Perdón, que no sé por qué me manda para acá. Ahí está. No significa que no hayan estado ahí. Lo que pasa es que la historia no las ha registrado. ¿Por qué? Porque son hombres los que han estado haciendo eso. Es hasta hace unos años, un par de décadas quizás, que se está haciendo un poco más de honor pues, a eso y se les está dando el lugar que les corresponde. Ahora, vamos a hablar acá de ¿qué sería? Algo que pasa con Artemisia. Resulta que al ser ella una mujer, pues es hija de un pintor, y muchas de las mujeres pintoras es eso, son hijas de pintores. Pero los pintores dicen, bueno, yo puedo enseñarle, pero quiero que le enseñe a alguien más. Entonces la coloca en otro taller. Pero resulta que a ella la viola el maestro. Entonces eso digamos que mancha de tragedia pues en la vida de Artemisia, y pues ella comienza a colocar dentro de su obra pues un poco de contenido que muestra ese rechazo pues a lo que a ella le pasó y a lo que seguramente le estaba pasando a muchas otras mujeres que querían dedicarse a las artes en esa época. Entonces la obra de ella va a estar bastante, o va a ser más bien de temáticas que hablan acerca de la posición de la mujer frente a los hombres. Vean esos dos que cuchichean acerca de ella y ella se aparta de ella, o sea, ella no quiere estar donde están ellas. Sin embargo,
está desnuda y está enfrente de estos hombres que intentan alcanzarla. Entonces, Susana y los viejos es el tema que utiliza para esta obra. Y también, igual que en los anteriores, hay criterios compositivos, hay el uso de los cuadrantes como para distribuir la imagen en el plano básico. Hay punto focal, en este caso está acá. Uso de la luz también. Vean, es un poco más iluminada que las anteriores, pero corresponde a una variante de la pintura barroca. Acá tenemos un poco de texto sobre esto. Se considera a ella como una feminista. Luchó contra los prejuicios de la época, puesto que no se les permitía a las mujeres que figuraran como pintoras, pero ella se logró abrir espacio. Y pues lo que les mencionaba, la obra de ella tiene ese carácter, como es una denuncia, es una manera de tratar lo que a ella le sucedió. Vean, probablemente en la vida real ella hubiese querido vengarse de quien la ultrajó, pero pues no registra, los historiadores no registran que eso haya sucedido. Sin embargo, la obra de ella lo dice. Vean, este es Judith decapitando a Holofernes. Esta es una historia bíblica. Y noten la fuerza y lo sangriento de la escena. Está decapitándolos. Vean la sangre que brota con mucha fuerza. O sea, la salpica ella, de hecho, vean. Hay gotas de sangre por acá, gotas de sangre por allá también. Y el Holofernes pues intentando escaparse. Y ya pues a la muerte de ella. Y vean, igual hay composición acá, no les he colocado en esto por no todas las obras les he hecho el desglose de la composición. Tiene forma de X. Se da una diagonal hacia abajo de la pierna, de la cabeza, y luego otra que es en la dirección de los brazos de Judith. Podría ser. Ajá, hay fuerza acá, y de hecho lo que encuentro aquí es una dirección. Tal vez esa es la línea que ve la compañera. Acá esta es la diagonal que así menciona. Pero esto es la fuerza, es la dirección del movimiento. Esto lo lleva hacia acá. Y el punto focal está aquí, en esta zona. Esto correspondería también a una pintura de orden como las que hemos estado viendo. Otra más, Judith y sus doncellas, sigue hablando sobre el mismo tema, vean, el tema de ella sigue sobre lo mismo. Lo decapitaron y acá pues lleva la cabeza de Holofernes en un canasto, el cual van chorreando sangre. Acá. Y ella pues vean en la posición de la espada sobre el hombro, eso es una posición como muy fuerte. Acá, ella está lista para seguir dando batalla y va protegiendo a la doncella que le ayudó. Acá, la mano de ella aquí en el hombro y como observando pues qué es lo que viene luego de lo que hizo. Esta es otra más, la conversión de María Magdalena. Vean los temas que toma ella para mostrar. Y también eso corresponde a la obra barroca, ese dramatismo en la escena, como si fuese una obra de teatro, un escenario, y la luz en este caso es diagonal. Bien. Aunque hay algunos, digamos, podríamos decir errores en cuanto a anatomía, vean el tamaño de esta mano con respecto a esta, siendo que esta está en escorzo, pues no quita el resto de trabajo. Es tan buen trabajo como el de otros pintores de la época. Y bien, entonces llegamos hasta ahí con el barroco italiano. ¿Preguntas? Mi tocaya, dice Judith.
¿Estamos? Detengo la grabación acá.